¿Para dónde? Para bebedero, pero los jóvenes solamente son ellos tres que se fueron, los demás están aquí. Si ellos no vienen a la iglesia, salgan a buscar a esos jóvenes porque hay que ver qué ellos están haciendo, ¿verdad que sí? Pero ellos están todavía en esta zona, no están en bebedero, no están asistiendo allá. El caso fue que ellos decidieron irse conmigo a bebedero. Pero un día le dije, vamos este miércoles a ver cómo está bebedero. Y me fui ese miércoles. Después le dije, vamos el viernes. Me fui el viernes. Y para la honra y gloria de Dios querido, aquí no venía los miércoles, algunas veces no venía los viernes, pero allá por la gloria de Dios estamos visitando todos los miércoles y todos los viernes y los sábados para la honra y gloria de Dios. Tenemos una iglesia pequeña, pero viva en Cristo Jesús. Amén. Una iglesia que tenga algo por seguro que con Dios delante esta iglesia va a crecer. Porque los que están llegando a la iglesia son de otra secta religiosa y esas personas tienen un ánimo y un deseo de predicar el mensaje de salvación. Nuestro hermano Pedro ahí, Berto, sabe que ha hecho algunas reuniones con nosotros para ver cómo coordinamos el evangelismo en la zona de las aguas. Gracias, Elvin. Pues bien, hemos hecho el sábado pasado, hicimos una reunión para ver cómo coordinamos el evangelismo en las aguas, porque las aguas es fuerte, de verdad que sí. Ustedes saben cómo es la situación de las aguas, pero el Señor va a permitir que nosotros entremos a las aguas y que entremos a bebedero y que lleguemos hacia el Guayabo con la esperanza gloriosa de que muchos lleguen a los pies de Cristo Jesús. Y el tema en esta mañana, yo lo he titulado, es necesario salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo es el título del tema? Es necesario salir de nuestra zona de confort. Le digo esto, quise escoger este tema porque muchas veces quizá la iglesia se ha sentido triste, se ha sentido mal, porque muchos de sus dirigentes se fueron a otros lugares. Eliezer está en Vislumbre, Nani y Feli lo mandaron al Mango, a Netalí, a David lo mandaron a La Guama, a Álvaro lo mandaron al Jobo y a nosotros nos mandaron para Bebedero. Y quizás muchas veces la iglesia pensaba que la iglesia se iba a quedar ahí porque sus dirigentes se fueron a otro lugar. Pero me dio una alegría tan grande que Álvaro no quería ir lo quería mandar para el Mango, no quería ir, pero tampoco quería ir para el Jobo, porque no quería dividir su familia. Pero Álvaro después decidió a regañadientes, como dicen, irse al Jobo, y me dijo en esta semana, me fui para el Jobo, y gracias a Dios que me fui, porque estoy predicando en el Jobo los sábados, cosas que yo no hacía en la iglesia central. Eso me dijo él a mí, esas fueron sus palabras textuales. Es decir, querido, por eso escogí este título del tema, es necesario salir de nuestra zona de confort para que Cristo pueda llegar a los pies de aquellos que todavía no le conocen. Como ustedes saben, en estos 4 sábados se va a predicar de evangelismo y por eso escogí este tema en esta mañana. Quería dar el tema que dimos el miércoles allá en el Mango, que tocaba, era aquí que tocaba el miércoles de poder de las mujeres. Es un tema maravilloso, de verdad que sí, pero habían pocas personas allá. Pero el Señor decidió que no diera ese tema, sino que diera este. Y ustedes saben cómo estaba la iglesia primitiva en aquel entonces. La iglesia primitiva estaban todos como unánimes, estaban todos unidos en oración, en ruego, en ayuno, en ese aposento. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino y posó sobre cada uno de ellos, y entonces ellos pudieron recibir el poder del Espíritu Santo, y de esa forma salieron a predicar el mensaje de salvación. ¿Cómo fue que Jesús le dijo que ellos debían de salir? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2 debían de salir a predicar el mensaje de salvación. Pero los discípulos estaban encargados de llevar el mensaje a aquellas personas que todavía no conocían de Cristo. Pero hubo un problema.
Y era que los griegos decían que las viudas de ellos eran desatendidas y no se estaban alimentando correctamente o no se le estaba dando el alimento correspondiente para sus necesidades físicas. El caso es que decidieron escoger ¿cuántos diáconos? ¿Cuántos diáconos decidieron escoger para que se encargaran de distribuir los alimentos a aquellas viudas, a aquellas personas necesitadas? ¿Cuántos? 7 diáconos decidieron escoger, ¿verdad que sí? Y uno de esos diáconos era ¿quién? Era el más conocido de todos. Se habla poco en la Biblia de él, pero era ¿quién? Esteban. Que por cierto, de Esteban también hablamos en la predicación del miércoles, que es uno de aquellas personas, de aquellos héroes de la Biblia, de lo cual no se habla mucho, Esteban. Y Esteban lo escogieron para que ayudara a repartir esas bendiciones a aquellas viudas. Ustedes saben que ellos decidieron, muchos de ellos, vender sus propiedades, sus terrenos, para que el avance de la obra de Dios creciera y muchos llegaran a los pies de Cristo y también se le diera alimento a aquellos que estaban predicando la palabra de Dios. Pero dice que Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que esto le molestó a aquellos que perseguían a la iglesia. Y ustedes saben que Esteban fue preso, lo agarraron, lo apedrearon y en medio de ese momento en el cual lo estaban apedreando, Esteban tuvo uno de los gestos más emocionantes que tú y yo podemos tener. ¿El gesto de qué? Del perdón, porque ese es uno de los gestos más difíciles que nosotros podemos tener, el perdón. Él decidió perdonar. Imagínense ustedes, a Esteban decidieron apedrearlo, pero cada vez que le caía una piedra en su cuerpo, él no se lo tomaba en cuenta a aquellas personas que lo estaban apedreando a él, sino que él decidió orar a Dios. Y eso lo vemos en el verso 59, mientras lo apedreaban, en el capítulo 7, verso 59, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el verso 60, luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, ¿qué pasó? Murió. Muchas veces nosotros en nuestra iglesia debemos de aprender a cultivar el perdón en nuestras vidas. Aún muchas veces con nuestros hermanos cometemos el error de estar en disputa, de estar hablando mal de nuestros hermanos, y esto muchas veces a nosotros nos afecta espiritual y emocionalmente. Y cuando esto sucede también afecta también a la iglesia. Porque si ustedes saben una cosa, y es que cada uno de los actos que nosotros tenemos o que hacemos, también la iglesia sufre y tiene esas consecuencias de esos actos de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hizo Esteban? Esteban decidió perdonar. Esteban le rogó al Señor: Señor, no le tomes en cuenta este gran pecado. Y me imagino, queridos, ustedes saben que Pablo fue uno de los que participó en el apedreamiento de Esteban. Y me imagino lo emocionante que estaría Esteban allá en el cielo cuando Cristo venga y vea a su hermano Pablo restaurado. Y cuando él se dé cuenta que Pablo fue uno de los que llevó el mensaje de salvación a las diferentes naciones en aquel entonces. Me imagino el gozo que tendría Esteban. Y me imagino que ese fue uno de los actos de ganancia de alma de Esteban, que se ganó a Pablo por medio de esto. Es decir, querido, que cuando esto sucedió, cuando el apedreamiento de Esteban sucedió, dice la palabra de Dios en el capítulo 8, verso 4, mientras tanto los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Y fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí predicaba ¿a quién?
a Cristo. Ahora vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones. Que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón en esta mañana y que nosotros podamos salir de nuestra zona de confort para predicar el mensaje de salvación para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Por Jesús. Amén. Pues bien, como les seguía diciendo, mientras tanto los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando ¿qué? Anunciando el Evangelio. Es decir, que era importante que en la ciudad de Jerusalén se hiciera, mayormente los fariseos persiguieran a los cristianos. Eso fue importante. ¿Por qué razón? Porque muchos de los cristianos salieron de su zona de confort, salieron de Jerusalén para ir a otras ciudades a predicar el mensaje de salvación. Y dice la palabra de Dios que por donde quiera que ellos pasaban, iban anunciando el Evangelio de Dios, iban predicando la palabra de Dios y muchos creían en Cristo y llegaban a la iglesia. Pero Felipe fue uno de esos que salió también huyendo de Jerusalén. Uno de los discípulos de Jesús salió huyendo hacia Jerusalén y dice que fue a parar ¿hacia dónde? A Samaria. Acuérdense ustedes que los samaritanos eran ¿qué? Enemigos de los judíos, de los de Judá, eran enemigos. Se habían dispersado 10 tribus de la zona del sur, se habían unido y habían hecho otro reinado, que era el reinado de Israel, que estaba situado ¿dónde? En Samaria. Pero también 2 tribus de ellas estaban en Jerusalén o Judá. Es decir que para Felipe era difícil llevar el mensaje de salvación a Samaria porque ellos no se trataban entre sí. No eran unidos, no eran compañeros, no se hablaban. ¿Por qué? Porque eran enemigos, aún fueran familia. Pero Felipe decidió ir a Samaria. Y cuando Felipe llegó a Samaria, dice la palabra de Dios que él predicaba la palabra de Dios y muchos creían en la predicación de Felipe. Y si vamos al verso 6 del capítulo 8, toda la gente escuchaba con atención lo que le decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Y el verso 7, muchos de los que tenían espíritu maligno eran sanados y los espíritus salían de ellos, lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Es decir, que la gloria de Dios se reflejaba en Felipe y también en aquellas personas que escuchaban el mensaje de salvación por medio de él. Dice la palabra de Dios que muchos creían en Felipe, en lo que él le hablaba. Y también muchos eran sanados, muchos cojos, muchos paralíticos eran restaurados y su salud volvía a su estado normal. Y si vamos al verso 8, y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado ¿quién? ¿Ustedes se acuerdan de un hombre llamado Simón que había en Samaria? ¿Qué era lo que hacía Simón? Simón era un mago y por medio de su magia tenía encantado a aquella población de Samaria. Y ellos creían que todos los milagros que él hacía provenían de ¿quién? Que provenían de Dios. Eso era lo que los samaritanos creían. Pero esto fue hasta que Felipe llegó a Samaria y predicó el mensaje de salvación. Pero también la palabra de Dios dice que también ese Simón que hacía magia, que tenía engañado a la sociedad en aquel entonces, dice la palabra que también él ¿qué? Él creyó y fue bautizado. Y él estaba atónito por todos los milagros que Felipe hacía. Y estaba siempre unido a Felipe en medio de la predicación del Evangelio. Dice aquí el verso 11, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron la buena noticia que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo.
Y el verso 13 dice, incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Es decir que cuando tú y yo salimos de la zona de confort, querido, muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo Jesús. Si ellos se hubieran quedado solamente en Jerusalén, estas personas en Samaria no hubieran escuchado el mensaje de salvación y no hubieran creído ni se hubieran arrepentido. El caso es que fue necesario que ellos salieran de su zona de confort para ir a predicar el mensaje de salvación, para que esas personas que estaban en otras ciudades pudieran reconocer que Cristo Jesús había venido también a morir por cada uno de ellos. Si vamos al verso 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿qué pasó con ellos? Escucharon la noticia de que en Samaria habían escuchado la palabra de Dios y que muchos se bautizaban. Y ellos decidieron mandar a Pedro y a Juan a Samaria para que fueran a confirmar a aquellos que habían sido bautizados. Cuando estos llegaron, oraron por ¿quiénes? ¿Por quién oraron Pedro y Juan cuando llegaron a Samaria? Por aquellos que fueron bautizados, porque aún ellos no habían recibido el poder del Espíritu Santo, y cuando le impusieron las manos a cada uno de ellos, entonces ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y con gozo se predicaba la palabra de Dios, se seguía predicando y muchos eran confirmados, recibían el Espíritu y muchos llegaban a los pies de Cristo Jesús. Pero hay algo, queridos, que muchas veces también nos pasa a cada uno de nosotros, que creemos que con dinero muchas veces podemos lograr lo que es nuestra salvación. Que con lo que yo hago, con las obras que yo hago, yo puedo ser salvo, que con las cosas que yo hago en la iglesia, yo puedo ser ¿qué? Salvo. Este mismo Simón, que era encantador, que era mago y que tenía a la persona ciega porque creían en él, pero este mismo Simón, al ver a Pedro y a Juan cuando imponían las manos sobre aquellos que fueron bautizados, quiso hacer algo que no se debe de hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Ofreció dinero para él imponerle la mano a aquellos que fueran bautizados también y pudieran recibir el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo que tú y yo debemos de entender en esta mañana, que nuestra salvación no se compra ¿con qué? Con dinero. Esta salvación no se compra por algo que yo puedo hacer por la iglesia. Esta salvación no se compra con algo que yo pueda donar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo es que es gratuito por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, cuando tú y yo aceptamos su muerte, entonces tú y yo tenemos ese don maravilloso de ¿qué? De recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo ascendió al cielo, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos? Que no se preocuparan, que no se sintieran solos. ¿Por qué? Porque Él iba a mandar un consolador para que estuviera con cada uno de ellos. ¿Y ese consolador quién era? El Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no se compra, querido. El Espíritu Santo es algo gratuito, un don maravilloso de Dios que Él nos da a cada uno de nosotros para que su obra pueda avanzar en este mundo en el cual tú y yo nos encontramos. Pero el apóstol Pedro le dice a Simón, al ver Simón que el Espíritu se recibía con la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Pero al oír Pedro esto, le dijo en el verso 20, que tu dinero perezca, ¿con quién? Contigo. ¿Por qué le dijo esto, que tu dinero perezca contigo? Sigue diciendo el verso,
Que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios se puede, ¿qué? Se puede comprar. Es decir, querido, que si tú crees que la salvación tú la puedes comprar con tu dinero o con algún bien que tú puedas ofrecerle a la iglesia, está muy equivocado. ¿Por qué razón? Porque la salvación no se compra, porque el Espíritu Santo de Dios es ¿qué? Es gratuito para cada uno de nosotros. Y aquí vemos a una persona que quería comprar el don de Dios, pero ahora cuando Pedro le dice esto, que perezca contigo tu dinero, vemos a una persona que está pidiendo, como dicen nosotros, pidiendo cacao. Y dice el verso 21, tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Y así mismo, querido, muchas veces estamos nosotros en nuestro diario vivir. Creemos que la salvación se compra con algún bien que yo pueda darle, pero muchas veces dentro de la iglesia tenemos una amargura y tenemos una maldad que no nos deja prosperar en lo que es la fe cristiana. Y si te está pasando esto a ti, queridos, es importante que hoy tú entiendas que solamente en Cristo hay salvación y hay ¿qué? Y hay vida eterna. Yo espero que hoy tú entiendas que si tú estás en esta condición, desde hoy tú puedas parar y tú puedas orarle a Dios para que Él te pueda dar ese arrepentimiento genuino que tú necesitas y tú puedas ser transformado para honra y gloria de nuestro Creador. Y sigue diciendo en el verso 24, Simón respondió, ruega por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que ha dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es decir, querido, que ya cuando ellos cumplieron su cometido en Samaria, decidieron volver a Jerusalén, pero por donde quiera que ellos pasaban, ¿qué hacían? Predicaban la palabra de Dios. Y dice en el verso 26 que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. ¿Qué había en Jerusalén, en medio de ese camino de Jerusalén a Gaza? ¿Qué era lo que estaba pasando? Venía un etíope. ¿Y qué pasó con este etíope? Este etíope no conocía del don de Dios, no conocía la palabra de Dios, pero venía estudiando a Isaías. Pero él no entendía lo que estaba estudiando. Y cuando Felipe se le acerca a este etíope, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, si nadie me explica, no puedo entenderlo. Entonces Felipe comenzó a hablarle de la palabra de Dios y a qué se refería lo que él estaba estudiando. Y se refería a que Cristo Jesús iba a venir a morir por cada uno de nosotros y iba a sufrir como un cordero, que iba a ser muerto para salvación y para vida eterna en cada uno de nosotros. Cuando él entendió esto, llegó a un lugar donde había agua. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es importante, querido, que tú y yo salgamos de la zona de confort. ¿Para qué? Para que Cristo pueda llegar a aquellas personas que todavía necesitan escuchar de Cristo Jesús. Se cuenta la historia de un niño que quería salir a predicar. Este niño cada día le decía a su padre que quería ir a predicar, que lo acompañara a ir a predicar. Pero su padre, por los tantos quehaceres que tenía, siempre le ponía un pero a este niño y no podían salir. Pero el niño le insistía que quería salir a predicar. Y cuando un día
el niño le dijo a su padre que quería ir a predicar. Su padre, por salir de él, le dijo, sí, está bien, vamos a salir a predicar. Pero cuando llegó el momento para ir a predicar, ese día cayó una fuerte agua y el niño, con su ilusión de ir a predicar, creía que se iba a desvanecer su sueño. Y le dijo a su padre, padre, aunque esté lloviendo, quiero ir a predicar la palabra de Dios. Su padre no quería, pero con la tanta insistencia de este niño, su padre decidió ir a predicar. Fueron casa por casa predicando la palabra de Dios, regando literatura. Pero cuando le quedaba la última casa, una casa que estaba apartada de las demás, una casa que estaba un poco incómoda de entrar porque tenía sus paredes, pero él no le importó esto. El niño abrió esa puerta de las paredes y decidió ir a la casa. Cuando llegó a la casa comenzó a tocar la puerta, pero nadie salía. Siguió tocando y nadie salía. Pero el niño seguía insistiendo, tocando la puerta y nadie salía. Hasta que su padre le dijo, hijo, vámonos, porque parece ser que en esta casa no hay nadie. Pero el niño dijo, no, padre, yo quiero seguir insistiendo. Y siguió insistiendo, tocando la puerta, hasta que escuchó unos pasos y fueron y abrieron la puerta. Apareció una señora dentro de la casa y el niño comenzó a predicarle la palabra de Dios a esta señora. Le dio una literatura. Y esta doña, cuando él estaba predicando la palabra de Dios, se fue en llanto, comenzó a llorar. Y ahí comenzó ella a explicarle al padre del niño y al niño lo que estaba sucediendo con ella. Ella no salía porque en la escalera de su casa, ella tenía puesta una silla, una soga amarrada de uno de los palos que agarraban el techo, y ella estaba lista para quitarse la vida. Pero este joven, la insistencia de este niño tocando y tocando la puerta, le dio una luz a esta joven, le dio una luz a esta señora. Esta señora salió, recibió el mensaje de salvación para ella, y ella, que estaba a punto de quitar la silla para caer y estrangularse, ella decidió ir y abrir la puerta porque el Espíritu tocó su corazón y ella entregó su vida a Cristo Jesús. Así, querido, hay muchas personas en nuestro diario vivir, en nuestro entorno. Hay muchas personas que están perdiendo su vida. Hay muchas personas que están en problemas y en dificultades. Hay muchas personas que están en diferentes tipos de necesidades y están esperando una mano amiga que vaya a sus casas y le lleve el mensaje de salvación. Pero para esto, querido, tú tienes que dejar, ¿qué? Tu zona de confort. Cuando tú y yo estamos en esa zona de confort, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Aquí tenemos aire, aquí tenemos la comodidad de los bancos, lo tenemos todo. Pero es bueno muchas veces y es necesario tú salir de esa zona de confort y llevar el mensaje de salvación para que otros puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Es importante que volvamos a las sendas antiguas. Es importante que volvamos a los tiempos primitivos de aquel entonces, cuando los discípulos y aquellas personas que creían en Cristo iban y predicaban el mensaje de salvación. Que donde quiera que tú y yo estemos, seamos luces para que otros puedan brillar. Me gustó el tema del miércoles. ¿Cuál es el título del tema? Brilla en el sitio donde estés. Donde quiera que tú estés, donde quiera que yo esté, tú y yo debemos de brillar para Cristo Jesús. Tú y yo debemos de brillar para que otros lleguen a los pies de Cristo. Y es importante que tú salgas de tu zona de confort para que esto se haga una realidad en tu vida. Y la iglesia,
todos los bancos que están aquí vacíos puedan estar como, puedan estar llenos para la honra y gloria de Cristo Jesús. ¿Sabían que en Bebedero compramos silla acolchada por la gracia de Dios? Nos ha dado esa bendición. Y le dije a los miembros de Bebedero, la iglesia se ve bonita con su silla acolchada, se ven cómoda, pero debemos de ¿qué? De salir de esa zona de confort para ir llevar el mensaje de salvación en esas comunidades, porque esas sillas las necesitamos que estén completamente llenas. Y Dios nos va a dar esa bendición de que esas sillas estén llenas. También Dios puede darle la bendición a ustedes de que estos bancos también estén llenos. Cristo está a la puerta, queridos hermanos. Cristo está a la puerta. Todas las cosas se están uniendo porque ya Cristo pronto va a venir a este mundo de pecado. Pero tú y yo debemos de dejar esa dejadez que tenemos para salir de nuestra zona de confort y llevar el mensaje de salvación para que aquellas personas también puedan conocer a Cristo Jesús. Que tú y yo no seamos como Simón, que queramos comprar nuestra salvación ¿con qué? Con dineros y con favores, sino que tú y yo podamos conocer a ese Cristo que vino y murió por ti, murió por mí, a ese Cristo crucificado, y que tú y yo podamos conocerlo de tal manera que podamos llevarle el mensaje de salvación a aquella persona, y tú y yo cuando Él venga podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y tiene usted que tener en cuenta algo, y es que en el cielo no va a haber ninguna corona sin ¿qué? Sin estrella. Si yo me quedo sentado en el banco de la iglesia, o con solo yo venir los sábados a la iglesia, o los miércoles o los viernes, eso no me da salvación. Pero si yo no voy a predicar el mensaje de salvación y traigo a otros a los pies de Cristo, entonces yo no voy a ser salvo, porque mi corona tiene que tener por lo menos ¿qué? Una estrella para honra y gloria de nuestro Creador. El llamado en esta mañana, queridos, es: ¿te gustaría salir de la zona de confort? ¿Te gustaría llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan? En este mes tenemos un compromiso fuerte. ¿Y cuál es ese compromiso? De salir de nuestra zona de confort y irnos todos ¿hacia dónde? Hacia las aguas, para llevar el mensaje de salvación a esa comunidad y que ellos puedan reconocer que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos de ustedes creen que es necesario salir de la zona de confort? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Si tú lo crees así, yo quiero que tú te pongas de pie porque quiero orar contigo. Si tú lo crees de esa manera, si tú no lo crees, quédate sentado. Ya tú y el Señor llegarán a cuenta, ¿verdad que sí? Pero si tú lo crees de esa manera, yo te exhorto que tú te animes en esta mañana y que desde hoy tú puedas hacer un compromiso con Cristo Jesús de ir y predicar el mensaje de salvación, porque Cristo está como presto a venir a este mundo de pecado al cual nos encontramos. Y queremos que cada uno de nosotros pueda ir con Cristo Jesús y pueda ser levantado en aquel día glorioso y llamado por su nombre, para así ser restaurado e irnos con Él a morar con Él por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú nos has permitido levantarnos y hacer un compromiso contigo. Que en esta mañana tú nos permitas salir de nuestra zona de confort. Es necesario que salgamos de ella y que no nos quedemos en nuestras casas, que no nos quedemos hablando cosas triviales por ahí con algunos grupos, sino que vayamos a predicar el mensaje de salvación para que otros puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda llenar cada corazón aquí presente, pueda morar en cada corazón aquí presente, oh Dios, y que por medio de Él
podamos tener la fuerza de ir y decirle a las personas que Cristo le ama, que Cristo quiere salvarlo, que Cristo quiere restaurarlo. Te pido, Padre Santo, que podamos tener esa fortaleza y esa decisión en nuestras vidas y que desde hoy podamos ser diferentes, desde hoy podamos ser verdaderos cristianos, que proclamemos tu evangelio donde quiera que nos encontremos y podamos ser luces donde quiera que estemos. Gracias por todo. Y al ir a nuestros hogares, llévanos con bien y que tus ángeles vayan con nosotros. Por Jesús. Amén. Amén. Él bien, bien, gracias a Dios.